que les saluda en esta oportunidad es el pastor Ramón Acevedo, en cual vamos a estar compartiendo 30 minutos de la palabra de nuestro Dios, juntamente allí con Radio Cristo Vive. Damos gracias a Dios también, y las diferentes plataformas en cual se estará compartiendo esta palabra de nuestro Dios. Así que vamos a estar orando a Dios para comenzar esta reflexión de la noche. Oremos a Dios. Padre y eterno Rey de toda gloria, te doy gracias, Dios. Gracias porque eres bueno, Dios, y misericordiosos, en cual, Dios mío, me alcanzaste esta oportunidad de poder estar en tu presencia, dándote la gloria, la honra a ti, Dios. Gracias, mi Rey, por la salud, por la fuerza. Gracias por estas puertas que tú abres para que podamos expandir tu evangelio, Dios, llegar a cuantas vidas, cuantas almas. Quizás, Padre, nuestros oídos, quizás, Dios mío, Señor, nuestros ojos no verán, Dios mío, tus obras, en cual tú seguirás haciendo para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Mi amado y eterno Rey, te doy gracias porque una vez más me alcanzaste, Dios, este tiempo para poder estar hablando de tu poderosa palabra. Amén y amén. Así que vamos a estar compartiendo un tiempo, ¿verdad?, con la palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por la bendición. Gracias a Dios, estamos bastante mejor también después de ayer tener esos percances con la disfonía. Pero damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso en su palabra. Así que vamos a ir a la palabra en esta hora. Vamos a ir a la gloriosa palabra de nuestro Dios. Vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes el mensaje en que Dios tiene para nosotros. Cuando vemos allí en la palabra de Dios, gloria sea al nombre de Jesús, que el apóstol Pablo daba esa palabra que muchas veces, ¿verdad?, la tenemos como por allí de costumbre, la tenemos algo como así, ¿no? Digamos como algo, un simbolismo, o algo que por ahí nos llega a tocar. Pero cuando dice allí el apóstol Pablo, allí en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria sea al nombre de Jesús. Vemos en esta palabra, ¿no?, esta poderosa afirmación que encierra un profundo significado espiritual, ¿no es cierto?, que hace el apóstol Pablo en esta carta a los de Filipo, a los filipenses, y donde podemos ver que también está cargada de simbolismo celestial, ¿no es cierto?, que revela la manera en que Pablo veía la vida y la muerte a la luz de su unión con Cristo. Por eso es que vamos a estar viendo su sentido y como también lo que realmente allí simboliza en el sentido espiritual, en lo que realmente con respecto a esta palabra. El vivir es Cristo. Cuando hablamos esta palabra, o cuando el apóstol Pablo se dirige con esta palabra, en un sentido Pablo expresa que su existencia misma tiene sentido solo en Cristo. Tiene ese sentido de existencia. ¿Cuánta vida en este tiempo, no es cierto?, no encuentra sentido a la vida? Y lo primero que hace es querer quitarse la vida. Y nosotros como hijos de Dios, sabemos, como el mismo apóstol Pablo lo puede mencionar en su carta, qué hermoso es cuando encontramos ese sentido de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí podemos ver que el sentido de la vida es reconocer a Cristo, al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Por eso es que cuando
El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, hace esta expresión, cuando allí dice un sentido no solo en Cristo, sino algo en que no vive para sí mismo, ni para sus logros, sino que su vida está completamente absorbida por la persona y la obra de Cristo. Está absorbida, gloria sea el nombre de Jesús. Por eso es cuando él dice, vivir para Pablo era, ¿no es cierto?, primeramente, vivir para Pablo, yo creo que como cada uno de nosotros, vivir esta vida, tener salud, tener la fuerza. Podemos ver que tenemos una familia, unos hermanos, dos padres, ¿no es cierto?, que están pasando por momentos difíciles, teniendo una de su niña internada con un tumor, según yo todavía no hablé bien con su papá, pero con algo que está allí involucrando su salud. Y muchos que tienen la salud entera, que no pueden superar ciertos problemas, y lo primero que piensa es quitarse la vida. No, para Pablo, vivir para Pablo era servir a Cristo, servir, aprovechar ese tiempo de servir al Señor. Cuando podemos ver que para vivir, ¿no es cierto?, vivir para Pablo era manifestar su carácter, el carácter de Cristo, no el carácter de Pablo, el carácter de Cristo de salvar esas vidas que estaban allí perdidas, errantes, tener la convicción de ser un hombre que pueda, a pesar de la vida o la circunstancia que le tocó vivir, porque no le fue fácil al apóstol, no le fue algo grato, sino que cada segundo de su vida, cada día de su vida, aprovechaba para servir, allí en palabras, en carta para las iglesias, y en cual creemos firmemente en que Dios lo ha hecho para que realmente, hermanos, como hombre de Dios, manifestar el poder de Dios por medio de nuestra vida. ¿Cómo puede ser esto de manifestar el poder de Dios? Sin embargo, es cuando nosotros, ¿verdad?, proponemos en nuestro corazón caminar, y aún en los momentos que nos alcanza Dios, contar la grandeza de Dios, de donde Dios nos sacó, de la forma que trató y de donde podemos estar. Vivir para Pablo era sufrir con él, hablando de Cristo, sufrir en los padecimientos que padeció Cristo por nuestras vidas, por el pecado, la rebelión, la maldad, cuántas cosas, ¿no? Vivir para Pablo era glorificarlo en cuerpo y en alma. Que cada vez que caminemos, que la gente pueda ver que Dios ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas. Y cuando alguien se acerca o que tengamos esa oportunidad de expresar la grandeza de Dios, podamos hacerle ver y contemplar cuán grande es Dios. Por eso es que cuando dice allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque, hermano, cada vez que nosotros, todo lo que, cuando dice allí en Colosenses, ¿no?, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor. Algo que no tiene que cortarnos en servirle a Dios. Quizás para muchos hoy servir a Dios es algo bonito, alegre, claro que sí.
¿eh? Pero dice, no, yo no tengo lucha, no tengo prueba, no me pasa nada, estoy bien, estoy feliz. Pero todo depende del gran compromiso que tenemos ante Dios. El mismo apóstol mismo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vivir en Cristo simboliza el nuevo nacimiento y la comunión con Él. No es nomás decir que ya recibí a Cristo y gloria a Dios. No, es vivir. Si usted ve la historia de Jesús, los padecimientos que vivió nuestro Señor, no le fue fácil. El que te predica o te habla de un evangelio fácil, ten cuidado. Porque no es así. Hoy es transversado el mensaje para juntar una multitud, pero que esa multitud no es confrontada por su palabra, no es confrontado con su espíritu. Por eso es que Pablo, el mismo apóstol, expresa esta confrontación misma en sí mismo con él, cuando dice, ya no vivo yo. Y cuando le habla a los de Colosenses, cuando le dice, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor. La vida terrenal se convierte en una extensión de la vida de Cristo dentro del creyente. Somos ramas del árbol de la vida. Cuando habla Juan, capítulo 15, versículo 5, donde estamos alimentados por su espíritu. El morir es ganancia. En un sentido literal y espiritual, Pablo no veía la muerte como una pérdida, sino como una transición gloriosa. No es que Pablo lo veía allí como algo triste. Claro, como ser humano sentimos el dolor de la pérdida de un ser querido, de un amigo, de una familia, de un ministro. Sentimos ese dolor, claro. Pero Pablo no lo veía de esta manera, la muerte como una pérdida, sino como una transición gloriosa de salir de este cuerpo mortal para tener vida eterna. Morir en Cristo no es un fin, sino una puerta hacia la plenitud de la vida eterna, donde podemos ver que la palabra de Dios, donde dice Dios que enjugará toda lágrima, donde ya no habrá dolor, no habrá tristeza. Ninguna de estas cosas existirá en aquel momento. Morir, ¿no es cierto?, en Cristo es algo que no es que ya terminó nuestra etapa. Por eso es que muchos dicen, no, yo me voy a quitar la vida y se termina el problema para mi vida, para mi familia. Se termina el problema. Pero no es así. No. Cuando tú determinas hacer esto es cuando realmente Dios no está en ese asunto. Porque es tu pensamiento. Y el apóstol Pablo, cuando decía morir, el morir es ganancia, que diciendo que no es un fin, sino una puerta hacia la plenitud de la vida eterna, donde cesa el sufrimiento, donde ya no está el pecado y la separación. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice su palabra, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos. Ausente del cuerpo y presente en el Señor, cuando el mismo apóstol Pablo habla en 2 Corintios capítulo 5,
versículo 8. Gloria sea al nombre de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando habla allí en Lucas capítulo 23, versículo 43. Podemos ver cuántos versículos. Muerte como siembra. El creyente es como una semilla que muere para dar fruto eterno. Ganancia como cosecha. Lo que fue sembrado en lágrima, la vida terrenal, se cosechará en gozo en la vida celestial. Muerte como liberación. El cuerpo mortal representa una tienda pasajera. La muerte es el despojarse del peso terrenal para vivir la gloria. Cuando habla allí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 al 4, cuando hablamos sobre simbolismo, ganancia es el tesoro eterno. La palabra ganancia, ¿no es cierto?, en griego habla la palabra kerdos. Implica beneficios, provecho o ventaja. En Cristo, morir no es una pérdida, sino ganancia de descanso, cese del sufrimiento y luchas, ganancia de presencia, estar cara a cara con Cristo, ganancia de plenitud, recibir la herencia incorruptible. Cuando nos habla allí el apóstol Pedro, versículo 1, versículo. Capítulo 1, versículo 4. Por eso es que vemos esta poderosa palabra. En un sentido espiritual, morir en Cristo es entrar en la plenitud del reino. Ese es el paso de lo temporal a lo eterno, de la fe a la visión, del combate a la victoria. Por eso es que en esta enseñanza, cuando allí hablamos de esta enseñanza espiritual de Filipenses, ¿no es cierto?, este libro de capítulo, la muerte en un sentido es el vista a la luz de Cristo, donde pierde su aguijón cuando habla en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. El creyente ya murió al pecado cuando fue bautizado en Cristo. Ahora solo espera la consumación de su unión eterna con Él. Por eso Pablo, servir a Cristo en la tierra. Morir es unirse a Cristo en el cielo. Ambos caminos son de victoria. Por eso es que en esta reflexión de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, en estos versículos, donde podemos ver que es algo simbólico para nosotros, ¿no es cierto? Morir en Cristo cada día significa morir al ego, al pecado, al mundo. Cuando habla en Lucas capítulo 9, verso 23, cada renuncia carnal es una ganancia espiritual. Vivir para Cristo hoy es dejar que su carácter se manifieste en nosotros. Esperar la ganancia futura es mantener los ojos puestos en la gloria venidera, cuando habla en Romanos capítulo 8, versículo 18. Morir en Cristo es
no es el fin, sino el cumplimiento del propósito divino. El creyente que vive para Cristo ya posee su vida eterna y al morir simplemente entra plenamente en aquello que ya comenzó en su corazón. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor, somos, cuando habla en Romanos capítulo 14, versículo 8. Qué grande que Dios, utilizando, ¿no es cierto?, toda esta poderosa palabra, cuando nos acerca en cuanto a Dios. Por eso es que Pablo es un hombre que pudo entender su propósito en él. Pudo entender que Dios lo preparaba, lo llamaba, y a la vez estaba preparando para llevarlo a su patria. El reino dentro de nosotros, morir en Cristo, es ganancia porque el reino ya comenzó en el alma. Podemos ver que hay tres etapas en el reino en el corazón presente, el reino en el espíritu al morir, intermedio, ¿no es cierto? Un reino del cuerpo glorificado, cuando habla allí sobre la resurrección. Por eso Pablo puede decir, para mí morir es ganancia porque la eternidad ya vive en él. Muchas veces podemos hacer preguntas. ¿Quién puede decir esto de verdad? ¿Solo quién? ¿Ya renunció al yo? ¿Ya no busca gloria terrenal? ¿Vive en comunión constante con Cristo? ¿Ama más a Cristo que su propia vida? ¿Cuántas preguntas allí, ¿no es cierto?, para nosotros? Para usted que está escuchando allí, que tiene quizás algo que ama más que a su propia vida. Y a veces tenemos estas cosas que nos dejamos llevar. Podemos ver cómo se llega ahí, cuando podemos ver una contemplación de Cristo, cuando hay en 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Cuando tenemos una obediencia diaria, cuando realmente tenemos renuncias interior, cuando llegamos a tener ese amor sacrificial, vida de oración y humildad. Por eso es que podemos concluir: vivir es Cristo, Cristo es mi hoy. Morir es ganancia, yo en Cristo para siempre. El cristiano que comprende esto vive sin ansiedad y muere sin temor porque no pierde nada, solo gana todo. Sea que vivamos o que muramos del Señor somos, cuando habla Romanos 14, versículo 8. Decía que algo que muchas veces nosotros no llegamos a entender, la persona que no entiende los propósitos de Dios porque realmente no se ha comprometido con Él. ¿Cuántos podemos ver, para que usted entienda, cuántos matrimonios han fracasado? Muchas veces es fácil decir la culpa la tuvo él, la culpa la tuvo ella, pero jamás se han propuesto desde el comienzo tener un compromiso, como siempre me decía mi padre en consejo: mi hijo, el día que vas a tener tu compromiso con una mujer, recuerda que estás haciendo ya para una familia. Porque una mujer que vas a tener a tu lado no es como una hamburguesa. Vamos a ver, probar qué tal está, si está rica, sabrosa. No. Cuando hay una decisión, es una decisión.
Es lo mismo cuando nosotros venimos a Cristo, nos venimos a ver si por allí nos va bien en este evangelio. No, es tomar una decisión, conocer los propósitos que Dios establece para nosotros por medio de su palabra, y esa palabra en cual jamás volverá vacía, sino que hará lo que Él quiera hacer con nuestras vidas. No de lo que yo quiero hacer, porque con Dios, déjeme decirle, no se negocia. Por eso es que muchas veces no conocemos a Dios, o conocemos, como hemos leído en Job, que solamente él había oído, pero que no había conocido verdaderamente a este Dios. Por eso es tiempo de que podamos conocer a Dios, tener este propósito delante de Dios. Sea usted un libre pensador, sea usted allí un testigo de Jehová, sea usted allí un mormón, sea de la secta que sea, puedan conocer a este Dios, el cual este Dios jamás dejará desamparado. Dios, cuando comenzó nuestra vida, es como cuando uno planifica hacer su casa. Ya planificó la base, los pilotines, las zapatas, allí los hierros, el encadenado, allí el encofrado. Pero todo tiene un tiempo. No es conforme a que yo llegué hoy y vamos, ya estamos ahí. No. Por eso es que creemos en Dios, de que Dios hará su obra en nosotros. Habrá en nuestra vida, mientras que nosotros le permitamos, porque recuerde que Dios es un Dios celoso, un Dios respetuoso, que respeta tu decisión, pero que no acepta tus circunstancias por causa de que tú tomaste esa decisión. Por eso es que el apóstol Pablo habla que todo vivir es Cristo. Cristo es en mí hoy. Morir es ganancia, claro. Yo en Cristo para siempre. Para siempre. El amor hacia nuestro Señor no es momentáneo. No, es un amor eterno. Por eso Dios le dice allí al profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Cuando habla por su pueblo. De la misma manera Dios habla en nuestras vidas, porque con amor eterno nos amó y nos sigue amando, a pesar de que muchas veces hemos sido infiel, hemos desobedecido. Por eso en esta hora aprovecha en volverte a Él, arrepentirte, volver a la casa de nuestro Dios, porque en Dios tenemos todo. En Dios tenemos la vida, la salud, tenemos las bendiciones, tenemos los beneficios, como decía el mismo salmista David. Oh alma mía, no te olvides de ninguno de tus beneficios. Por eso en esta hora vamos a orar a Dios.